Muy buenas noches y muy buenas noches a todos los que se han conectado y los que se van a conectar por las diferentes redes en los diferentes tiempos. El tiempo es de Dios y Dios tiene un plan para ti. Si tienes hambre y sed de justicia y te has conectado para alimentar tu alma, para que tu espíritu sea vivificado por la palabra de Dios y que tu voluntad siga en obediencia a esta palabra, eres bienvenido. Si tienes alguna duda, sé paciente, pero no dejes de escuchar lo que Dios tiene para ti esta noche. Esta noche me toca a mí en el orden que nos hemos propuesto comentar en Mateo capítulo 5. Si me hacen favor de abrir la palabra, Mateo 5, versículo 10, es la octava bienaventuranza, la octava. Bien recordamos que la séptima, y la comentamos el viernes pasado, fue bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora la que nos toca en orden es la versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero recalcar la persecución, pero la persecución está condicionada. Dice por causa de la justicia. ¿Qué justicia? Pues la justicia del reino de Dios y que estamos aprendiendo a interpretar. Hemos estado ya estudiando diferentes bienaventuranzas que van integrando y van formando el carácter. Voy a ser muy breve. En la primera, pobres en espíritu, significa dejar nuestro orgullo y abrir el camino a Dios para que Él entre a nuestro corazón. Llorar significa estar arrepentido hasta el punto de abandonar nuestros pecados. Mansedumbre significa tener un carácter dócil, aunque lo hayamos tenido en el pasado duro, recio, necio, pero ya vamos siendo moldeados y tenemos un carácter manso. Me llama la atención que cuando Moisés fue definido con pocas palabras, decía que era el hombre más manso sobre la tierra, Moisés. Jesús se definió como manso y humilde de corazón. Esa es la mansedumbre del carácter de los buscadores y habitantes del reino. Tener hambre de Dios significa unirnos al plan y al propósito de Dios. Nuestra hambre de Dios significa alejarnos de nuestras propias ambiciones, de todas las otras cosas. No que dejemos de pertenecer a este mundo, no, pero no es la profundidad de nuestro corazón, las prioridades empiezan a ser llenadas con las prioridades que Dios pone en nuestro corazón. Ser misericordioso, en pocas palabras,
significa ser el reverso y alejarnos del egoísmo. El egoísmo es lo contrario a la misericordia. Para los de limpio corazón, que es una condición para todos los buscadores del reino, limpio corazón, alejarnos de todo lo que es impuro. La limpieza de corazón es la pureza. ¿La pureza de qué? La pureza de la justicia de Dios viviendo en nuestro corazón. La pureza del corazón de Dios en nosotros, porque Dios es puro, totalmente puro, 3 veces santo. Hacer la paz es escoger totalmente a Dios como una opción. Teniendo estos 7 ingredientes de la justicia con nosotros, van describiendo el carácter de un seguidor de Cristo. Todos estos facetas del carácter tienen que ser comprados por precio, tienen un precio. Y la octava bienaventuranza habla de ese precio. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia de Dios, del reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Si bien la salvación no es por obras, pero el carácter del cristiano se va formando a la luz de estas bienaventuranzas que lo definen y también definen las recompensas para los seguidores de Cristo. El hombre promedio, vamos a entender a continuación que pues muchos dicen que los cristianos quizás siempre seamos minoría. Y esto es porque vamos siendo dejados solos, apartados, porque el mundo nos define como problemáticos. Hasta que el mundo o las personas del mundo conocen la verdad del carácter de un cristiano. Y el cristiano es luz del mundo, sal de la tierra. Pero no faltan las críticas y las persecuciones para aquellos que toman demasiado en serio la palabra de Dios. Y no hay otra manera de tomarla. ¿Cómo podría suprimirse algo de la palabra de Dios? ¿Cómo podría cambiarse, transversarse? No es posible. 3 cosas hay notables acerca de esta última bienaventuranza. ¿Qué significa la persecución? ¿Cuál es la medida de esta persecución? ¿Y cuál es el mérito de esta persecución? Miren, uno de los hombres más notables y más mencionados en el Nuevo Testamento, pues fue el apóstol Pablo, anteriormente llamado Saulo de Tarso. Tarso es un pequeño puerto en el mar Mediterráneo. Él era un hombre que provenía de allí, aunque estaba muy asociado con la iglesia de Jerusalén. Él no había nacido en Jerusalén, Saulo, pero lo atrajo el legalismo y el poder que significaba manejar la ley y tener poder para imponer la ley del templo. Y se convirtió en un perseguidor. Pablo fue un perseguidor de los dos lados, porque persiguió a los cristianos de una manera total y tremenda. Puedes anotar, no vamos a tener tiempo de todos las citas, pero anota 1 Corintios 15:9, Hechos
22:7, y si alguien puede, Filipenses 3:6. ¿Lo puede leer en voz alta? Amén. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Exactamente, así se define el antiguo Saulo, que posteriormente vino a ser Pablo, el redimido, el llamado por el Cristo de la gloria. Y empezó a sentir el látigo de la persecución sobre su mismo cuerpo. Por lo tanto, él conoció las limitaciones de las prisiones por causa de Cristo. Y de Jesús aprendió a sufrir la persecución. Un personaje muy notable, o sea, conoció la persecución porque él era un perseguidor y después fue perseguido por causa de Cristo. Notemos que Jesús en la bienaventuranza no dice bienaventurados los que son perseguidos por la justicia personal, no. El mero hecho de ser perseguido no es una señal ni prueba de virtud. No merece bendición por sí mismo. Jesús califica y define cuidadosamente esta persecución, la persecución por causa de la justicia que trae consigo ser poseer el reino de los cielos. Miren, es ser perseguido sin que haya una causa justa para ello. Aclaremos que no todo sufrimiento es persecución. Jesús lo hace claro. Hay muchas situaciones desagradables en la vida, las cuales no pueden ser clasificadas como persecución en este inciso. El sufrimiento no puede ser clasificado como persecución a menos que sea causado y motivado directa o indirectamente por nuestra lealtad a Cristo. El justo es una reprensión vigente a los obradores de maldad. O sea que un hombre justo sobre la tierra pone en evidencia a los malos. Y los malos, los impíos, los inicuos, ¿qué es lo que hacen? Persiguen. Muchas guerras se están dando por esta razón. No soporta el malo ver al justo. Cuando se nos acusa falsamente debido a nuestra devoción a Cristo, esto sí es persecución. Y aquí vemos que hay una acusación falsa, porque el hombre de este mundo va a buscar cualquier motivo para señalar a un justo, a un cristiano. Punto número 2 es ser perseguido por apoyar a causas justas, causas de la justicia. O sea, estás firme por una causa justa, aun cuando ello signifique ir contra la mayoría. Nosotros estamos hechos para amar y para ser amados. Nos gusta gustar a otros. El compañerismo es un rasgo nativo de nuestros espíritus. Es difícil cuando tenemos que estar solos en favor de una causa justa. Muchas veces nos pasa que amigos entrañables en nuestra vida pasada, cuando saben que seguimos a Cristo, dejan de ser amigos.
somos señalados, criticados. Hay muchas veces trabajos donde el verdadero cristiano encuentra dificultad para desenvolverse y solo por la misericordia de Dios y su gracia se puede seguir adelante. Ser perseguidos por amor de Cristo. Un hombre es conocido tanto por los amigos que hace como por los amigos que conserva. Algún predicador decía que cuando ya nadie lo criticaba, él se sentía mal porque decía que pues le faltaba vitalidad a su mensaje y vitalidad a su vida. Se había ido conformando poco a poco a la situación del mundo. Debemos de experimentar sacudidas en nuestra vida para mantener fresco el mensaje, puro. Podemos decir que cualquier experiencia individual de sufrimiento que crece de una devoción a Cristo es persecución, pero la persecución que Jesús tenía en mente en nuestro texto es la que es experimentada habitualmente en un estado continuo de existencia. ¿Qué quiere decir esto? Este aspecto de la persecución aparece definido por el participio perfecto del verbo. Son perseguidos. Vayamos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. O sea, falsos acusaciones. Somos perseguidos, no un momento, sino de continuo. Son perseguidos. Denota un estado constante de persecución. Como en contraste con una experiencia momentánea. Puede ser que tú digas, yo fui perseguido hace 10 años cuando me convertí, ahora ya no soy perseguido. Cuídate, tu testimonio está aflojando, estás conformando al mundo. Cristo dijo, son perseguidos, es un presente continuo, son perseguidos por causa mía. ¿En qué medida existe esta persecución? Una de las grandes fallas de la iglesia hoy en día, la iglesia moderna, es presentar el evangelio como algo fácil, como algo sencillo que no implica ninguna renunciación, que no implica ninguna controversia con el mundo, un evangelio conformista, ¿verdad? Y en la vida de Jesús y su predicación, él no fue así. Jesús nunca prometió lo fácil para los que decidían seguirle. Jamás puso él una alfombra sobre la senda de la carrera o un lecho de rosas sobre el campo de batalla. Él habló acerca de renunciación personal, acerca de cruces, acerca de sangre esparcida, de cruces de muerte. Entrar en el reino de Dios puede significar decisiones que son duras, consagración que conduce a la persecución. Vamos a ver Apocalipsis 2:10. El que lo encuentre, que lo lea. Apocalipsis 2:10. Amén. Y así la palabra de Dios. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí,
El diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Amén. Como vemos aquí, el Señor no pide fidelidad por un tiempo, pide fidelidad por todo el tiempo. Sé fiel hasta la muerte. La vida, a partir del tiempo que conocemos a Cristo, es la única oportunidad que tenemos para servir a Cristo en esta tierra y de esta manera. Habrá otras maneras más adelante, pero esta es una manera muy especial de servir a Cristo. En este cuerpo de carne, con esta alma y espíritu, en medio de la persecución, en medio de la crítica, en medio de las dudas, en medio de las situaciones difíciles, mientras vivamos. Mientras vivamos. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte. Esto termina con la muerte. Vienen otras etapas que no vamos a tocar ahorita, pero pertenecen también al reino. Y nos están siendo reveladas poco a poco. Pero testificar y servir al Señor como estamos ahora en carne, en esta carne que es el campo de batalla, el campo de lucha, para empezar, y después el mundo. Y hay un ser con todo un ejército, Satanás, y está el mundo y la adversidad y todo esto para que el verdadero creyente califique su fe, su fortaleza. Incluso el perseguido será matado. Aquí dice que Apocalipsis 2 dice que algunos serán muertos, echados en la cárcel. No todos tienen el mismo camino, pero en sí todos enfrentan lucha, persecución, universidades, trabajos, en la misma calle, medios de transporte, en la familia, con los amigos, con los discipulados. Podemos hablar de los cristianos que la Biblia menciona, son muchísimos. Jacobo fue decapitado, Esteban murió lapidado, Pedro fue encarcelado y Pablo fue apedreado en numerosas ocasiones. La tradición dice que los dos murieron en el martirio. Los relatos históricos de los primeros 15 siglos de la era cristiana registran historias terribles de cristianos que sufrieron y murieron a causa de su fe en Cristo. Solo Dios conoce la agonía y el dolor que sufrieron hombres como Justino, Orígenes, Sebastián, Juan Wycliffe, Juan Hus, Tyndale, Juan Bunyan, otros. También se enfatiza que el perseguido será difamado. Difamado es mirar a otro como vil y bajo. Es despreciar a otro, no tenerlo en cuenta para nada, expulsarle del círculo de amistad. Este tipo de persecución sí prevalece en nuestros días y debemos estar preparados y fortalecidos. Los cristianos verdaderos son despreciados algunas veces o al menos no tenidos en cuenta. Son aislados de la sociedad, son considerados como nada. Algunas veces se les llama la escoria misma de la tierra. Es por esto que el verdadero puede sentirse algunas veces solitario, abandonado. Pero no estamos solos, desde luego. El Señor siempre está con nosotros. Esta forma de persecución puede ser que no envuelva mucho dolor físico,
pero es una experiencia de lo más desagradable desde el punto de vista anímico. El alma, que tiene que ser fortalecida y depurada. Muchos de los que son ignorados por la sociedad lo son simplemente porque se atreven a ser leales a Cristo y las elevadas normas que Él estableció. Esto es persecución. También la calumnia, ya lo vimos. Lo dijo el Señor, cuando dijeren toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Prepárate porque van a mentir de ti y de mí. Van a mentir. El Señor lo dijo. Toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mintiendo. Debido a resentimiento y a odio al mundo, algunas veces nos representa mal y dirá mentiras con el fin de desprestigiar. Nuestro Señor definitivamente esperaba que sus seguidores se metieran en dificultades y les dijo que estuvieran preparados. Y les dijo que si ustedes iban a ser esa clase de hombres que Él esperaba, pues que no esperaban ser populares o hallar una vida fácil. Ciertamente seréis aborrecidos, burlados y perseguidos, pero aún en todo eso podéis ser victoriosos. Y sobre todo, encontrar motivo de regocijo. En la próxima discipulado vamos a tocar lo del gozo y el regocijo y el galardón que trae todo esto, que está en el versículo 12. En casi todo el Antiguo Testamento, muy importante, la prosperidad se medía como una marca del favor divino. Abraham fue un hombre muy rico, Isaac, Jacob, Esaú, todos fueron ricos, el Señor los prosperaba. Jesús dijo en el Nuevo Testamento, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Si no experimentamos alguna clase de persecución es simplemente porque le ha faltado esa sal y esa luz a nuestra vida cristiana. Cualquier hombre que se atreve a hacer lo recto y a estar al lado de lo recto siempre va a recibir el aborrecimiento de los demás, de los que aman el mundo y los placeres del mundo. El cristiano verdadero está en el negocio de guerrear contra el pecado en todas sus formas. El mérito de esta persecución. Participa del reino. De ellos es el reino de los cielos, porque han dado evidencia en el presente de que ellos son parte misma del reino de Dios. La persecución nos ayuda a entrar en una conciencia más fina de que somos ciudadanos de otro mundo, un ciudadano que no está arruinado, incapacitado por condiciones terrenales. Es interesante notar que estas bienaventuranzas empiezan y terminan con porqués. En este caso es porque de ellos es el reino de los cielos. El perseguido participa de los sufrimientos de los profetas de la antigüedad, mártires. No tenemos tiempo de revisar, pero toma estas citas. Jeremías 20, del 1 al 7. Sufrimiento de Jeremías. Segunda de Crónicas 24, del 7 al 21. Sufrimiento de Zacarías. Ahora, número 3, el perseguido participa en la recompensa del cielo. Concluimos de esta manera. Y anota también Primera de Pedro 4, del 14 al 19. Pero concluimos así. Ningún hombre, de acuerdo a la palabra de Dios, ningún hombre o una mujer vive realmente. Nadie vive realmente. Una cosa es existir
Una cosa es transitar por este mundo, por esta vida, pero otra cosa es realmente vivir. Y nadie vive realmente sino hasta que haya algo digno de vivir por ello. Nadie, ninguno de nosotros realmente nunca posee el reino de Dios, sino hasta el momento que la causa de Dios viene a ser más importante que nuestra propia vida. Dejo la continuación del discipulado a Yazaret y le entrego el micrófono. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Vamos a continuar. Yo voy a hablar el amor hacia los enemigos, Mateo 5:38. Dice la palabra de Dios. Voy a leer primero una parte, porque está como dividido en dos, y después la otra. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esta ley, hermanos, es muy conocida y no tanto por la Biblia, ¿no? Se aplica comúnmente, lo escuchamos en la sociedad, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, como una revancha, como una venganza. Y exactamente así se llama esta ley. Esta se conoce como lex talionis o ley de venganza. Aunque parezca algo drástica esta ley, esa ley representa un primer intento para asegurar una justicia, o sea, algo que fuera equitativo dentro de la sociedad y limitar la venganza. Bajo esta ley, una persona que ha sufrido un daño, pues podía buscar venganza contra la persona que le hizo ese mal, sin importar su estatus, pero en la misma magnitud del mal que le había hecho la otra persona. Entonces, esto pone pues un límite a la venganza, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el daño por vengarse no fuera mayor que el daño que había sido recibido. Entonces, esta ley, entonces, es uno de los primeros sistemas legales, no del pueblo de Israel, sino de la historia humana. El Antiguo Testamento, sin embargo, menciona esta ley, y declara vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y esto lo podemos ver en Éxodo 21. Vamos rápidamente a Éxodo 21, del 23 al 25. Dice la palabra de Dios, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. O sea, esta ley sí existía en el Antiguo Testamento. Hay otras citas, no las voy a leer, pero anótenlas. Levítico 24, 19 y 20 y Deuteronomio 19, 21. O sea, el Antiguo Testamento habla sobre esta ley. Entonces, con el paso del tiempo, entonces, esta práctica, pues se fue modificando, ¿verdad? Siempre a las costumbres y a las comodidades de cada persona. Y en Israel se permitía entonces que la persona que había sido dañada se le compensara con un pago monetario, ¿verdad? En comparación, pues, con su daño, pues así se le pagara en dinero. Hoy en día se aplica igualmente. Pero dice Jesús,
Pero mi interpretación de esto, dice Jesús, lo que a mí me interesa y lo que yo les quiero enseñar es esto. No resistáis al que es malo. Esta palabra de no resistáis es anistenai. Esto se utiliza en contextos legales y mantiene la idea de que los cristianos deben de resolver, o las personas, sí, los cristianos, porque era quien les estaba hablando, pues deben resolver problemas entre ellos, pero a través de métodos que no incluyan pleitos, ni contiendas, y mucho menos venganza, porque es obvio que la venganza pues no concuerda, ¿verdad?, con la justicia del reino que Cristo nos ha venido enseñando. Entonces, para ilustrar a qué se refiere Jesús con no resistáis al malo, él usa 4 ejemplos. El primero dice, antes, a cualquiera que te hiere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Ahora, aquí está hablando definitivamente al pueblo israelita, porque para ellos ser heridos en la mejilla derecha era una cosa tremenda, era muy grave, más que ser abofeteado en la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando a la persona tú la abofeteabas en el lado derecho, quiere decir que la persona que te abofeteaba, la abofeteaba con la mano izquierda. Y entonces con la mano izquierda los israelitas tenían pues muchas costumbres, ideas, pero una de esas ideas es que con la mano izquierda limpiaban el retrete o cuando hacían del baño o una cosa que estaba ligada a algo inmundo. Por eso es que cuando Jesús usa este ejemplo, o sea, era una ofensa para los israelitas que fueran golpeados y obviamente causaba un enojo en los israelitas cuando recibían esta clase de insulto y su reacción obviamente era violenta, ¿verdad? O sea, entonces al ser abofeteado, o sea, la primera reacción de cualquier ser humano, pues era responder pues con la misma acción, ¿verdad? O con un golpe o con otra cosa mayor. Entonces, sin embargo, Jesús con este ejemplo dice, pide que vayamos en contra de nuestro instinto natural y que no, pues que no tratemos de mantener nuestro honor o nuestro orgullo, ¿verdad?, por medio de la venganza y responder con otro golpe, sino que en lugar de ello pongamos la otra mejilla. Ahorita vamos a llegar a un punto. El segundo ejemplo que usa Jesús es, al que quisiera ponerte a pleito y tomar tu ropa, déjale también la capa. Esta es otra versión que estoy leyendo. Pero aquí usa 2 palabras, tu ropa, eso es chitona, y capa es imation. La diferencia es que su ropa era una prenda ligera que se usaba abajo de la capa. Una persona siempre usaba su capa, no podía estar sin su capa porque igual en tiempos de frío pues representaba una tortura no traer esa capa. Entonces, lo que Jesús describe aquí es esa acción de que si alguien te pide tu ropa, la normal, la ligera, pues cualquiera se la podría dar, ¿verdad? Pero dice, tú dale también, además, tu capa. O sea, quédate desnudo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar con estos ejemplos? Que podrían parecer drásticos, ¿no? Y exagerados, ¿verdad? Pero lo que Jesús nos está diciendo, lo que él exagera con estos ejemplos es que nosotros debemos de evitar el conflicto y además estar dispuestos a dar más de lo requerido. Vamos al tercer ejemplo. A cualquiera que te cargare por 1 milla, ve con él 2. Esto, o sea, él estaba hablando a israelitas específicamente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, los soldados romanos tenían la costumbre de que si ellos tenían que llevar una carga, no importaba lo que fuera, por su autoridad que ellos tenían, podían agarrar a cualquier persona de la calle, judío, no judío, quien fuera, y decirle, lleva esto a donde yo te diga. Y no importaba si la otra persona tenía un compromiso o tenía que ir a su trabajo, no importaba.
ellos tenían, ¿por qué? Porque tenían que obedecer, era una autoridad, los romanos, e ir y hacer lo que estos hombres les decían a donde fueran, que tenían que llevar esa carga. Por eso Jesús usa este ejemplo. Ajá. Era una obligación bastante opresiva de parte de los romanos y era obvio que esto molestaba gravemente a los israelitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las cosas que valoran ellos mucho es el tiempo. Entonces era así como que ellos jugaban con su tiempo y no les importaba nada a los soldados romanos y pues los israelitas se molestaban con esta situación. Entonces, pero Jesús dice, si alguien te dice que vayas y cargues una milla, tú ve 2, tú avanza 2. Otra vez Jesús nuevamente, él pide que evitemos envenenar con resentimiento nuestro corazón, nuestra actitud y que tomemos la iniciativa y hacer más de lo requerido. Y el cuarto ejemplo, al que te pide dale y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. De nuevo, la idea es ir más allá de lo requerido y actuar con generosidad. Eran ejemplos muy exagerados, ¿verdad? Podríamos decir que son exagerados. Lo que Jesús estaba enseñando aquí es, tú ya debes de estar predispuesto en tu actitud a que si alguien viene y te ofende, tú no reaccionar, sino que tú ya debes de estar predispuesto a que tu reacción sea buena, da pagar mal por bien, nos enseña la Escritura y nos enseña Jesús también esto, ¿verdad? Que tú debes ya estar dispuesto no a reaccionar a un acto violento contra ti, sino que ya no debe de haber una reacción violenta. Ajá. Ya tu pensamiento debe de ser actuar siempre, pues más allá de lo requerido. Después dice Mateo 5, 43 al 45. Y parece que son temas aislados, pero vamos a ver, van juntos. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sí? No. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, en estos versículos, Jesús nos da, pues, imágenes en estos ejemplos que vimos, imágenes de personas, ¿no? De situaciones que se podrían presentar para que nosotros digamos que esas personas son nuestros enemigos o considerar que son nuestros enemigos. Pero verdaderamente, ¿qué es un enemigo? Nosotros como creyentes, ¿tenemos enemigos? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Por qué Jesús entonces hace mención de enemigos? Bueno, porque los israelitas, a causa de toda la ley, la malinterpretación de la ley que ellos tenían, ellos decían, Dios me ha mandado a amar a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Pues mi vecino, mi esposa, mi familia, el sacerdote del templo, mis amigos con los que convivo. Pero aquel que me hace daño no es mi prójimo. Aquel que me daña es mi enemigo. Y por lo tanto yo no tengo por qué amarlo, ¿no? Porque esa era la contradicción que ellos tenían. Por eso Jesús dice, más yo os digo que oísteis que debes de amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento jamás se dio una ley o un permiso en ninguna manera de odiar y de aborrecer a ninguna persona, en ningún mandamiento. Pero esa malinterpretación que se había tenido acerca de la ley había llevado a esto, a que ellos decían, ese romano que me hace cargar y juega con mi tiempo, ese es mi enemigo. O ese porque no es judío y no pertenece a mi pueblo y no es del pueblo de Dios, es mi enemigo. Y entonces ellos tenían en concepto que esas personas eran sus enemigos. Y Jesús
y pues por lo tanto no sentían el derecho de amarlos y se sentían con el derecho de poder odiarlos o aborrecerlos, ¿no? Porque Jesús usa esa expresión, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ellos se sentían con ese derecho, que podían hacer eso, pero Jesús dice, no, no, no es así. Yo te digo, ama a tus enemigos, incluso a los que te maldicen, ora por ellos, ajá, por los que te ultrajan y por los que te persiguen, ajá. Entonces, en ninguna parte del Antiguo Testamento se permitía el odio o el aborrecer. Esto era una malinterpretación que se había tenido acerca de la ley, ¿verdad? Y de estas enseñanzas. Y entonces, cuando dice amar, este verbo de amar, existen dos verbos de amar que se utilizan en la escritura, amor filos, amor ágape. Pero aquí en esta porción de la escritura, este amor es amor ágape. Ajá. Entonces aquí Jesús utiliza esta palabra del amor con que Dios nos ama, porque el amor ágape es ese amor que solo proviene de Dios. Y por lo tanto, si no conocemos a Dios y si no vivimos en Dios, no conocemos el amor ágape. Ajá. Eso es un primer punto, ajá, porque ágape es el amor, por ejemplo, de una madre hacia su hijo. Ágape es el amor que hace que un soldado salte sobre una granada para salvar a sus compañeros. Ágape es el amor que hace que un adulto arriesgue su vida para salvar a un niño que se ahoga. Ajá. Entonces, el amor ágape es lo que Jesús quiere que tengamos para nuestros enemigos. Amor que nos facilita voltear la otra mejilla, poner la otra mejilla, dar más de lo requerido, seguir la segunda milla, ajá, y dar con generosidad a los que piden. Es esa clase de amor que nos permite hacer esas cosas, pero repito, este amor solo proviene de Dios. Y si no conocemos a Dios, no estamos capacitados para mostrar este amor. Pero Dios nos está pidiendo eso. Cristo, entonces una vez que se presenta ante toda esta multitud, ante toda esta gente que escuchaba sus palabras, pues Él les pedía que amaran con esta clase de amor. Y tal vez en ese momento no comprendían todo lo que estaba a punto de suceder, porque ese amor ágape era lo que finalmente iba a llevar a Cristo a la cruz. Y que a través de esa muerte y resurrección, Cristo nos iba a reconciliar con el Padre. ¿Y por qué? Pues porque nosotros, antes de conocer a Cristo, hermanos, éramos enemigos de Dios. La palabra de Dios dice que éramos enemigos de Dios. Ahora, entonces, yo te pregunto, ¿quién es tu enemigo? Cristo nos está enseñando en esta porción, hermanos, de la Escritura, que nosotros no tenemos enemigos. No tenemos enemigos. Dios nos ha mandado a amar a nuestro prójimo, a ser agentes de paz, a ser agentes de misericordia. Nosotros no podemos tener enemigos, sino a todos los tenemos que ver como nuestro prójimo y por lo tanto amarlos, así como Cristo los amó. Imaginemos, hermanos, que cuando está Cristo dando este mensaje a toda esa multitud, recordemos que fue el principio de su ministerio. Todavía pasaron 3 años para que lo crucificaran, ¿verdad? Y muriera. Y en toda esa gente que se escuchaba, había unos que verdaderamente creían en estas palabras, que eran transformados, que eran sacudidos, ¿verdad? Porque eran palabras duras, eran palabras pues que te tocaban, que llegaban a tu interior. Pero en muchos de esos oyentes, hermanos, quizá había de estos fariseos que tanto Jesús les dijo, ¿verdad? Que pues hipócritas y murmuraban en su interior y en su corazón y murmuraban contra Jesús y lo escuchaban hablar y decían, ¿quién se cree este? Eran enemigos de Jesús. Eran enemigos de Jesús.
Y sin embargo, pasaron 3 años y en esos 3 años, Jesús, conociendo sus pensamientos, nunca desistió en este proceso. Cuando termina de dar, y lo vamos a ver más adelante, él baja del monte, termina de dar este sermón. Lo siguiente que él fue a hacer es que comienza a hacer milagros y prodigios y ayudar a la gente. Ajá, y no solo de sus males físicos, sino les perdonaba sus pecados. Ajá, y terminando todo esto y llama a sus discípulos y sus discípulos lo siguen y va y comienza esa transición donde lo empiezan a acusar y sus enemigos lo acusan y lo entregan, ajá, a los romanos, los judíos, como no lo querían, lo entregan a Roma para que Roma, ellos se lavaran las manos y Roma lo crucificara. Y Roma decía, pues yo no encuentro ningún crimen en este hombre, es inocente. Y sin embargo, insistieron y lo crucificaron. Y en ningún momento, hermanos, Cristo se dio la vuelta. Dijo, ya no voy, porque son mis enemigos. No, él fue a la cruz amándolos. Ese es el amor con el que Cristo nos pide amar a nuestros enemigos. Fue a la cruz amándolos e incluso ya crucificado ahí al pie de la cruz, él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Y cómo entonces nosotros podemos en algún momento de nuestra vida expresar que nosotros tenemos enemigos? Porque entonces cuando nosotros comprendemos el amor con que Cristo nos ha amado, no es que tú ahora lo ames a Él, es que Él ya nos había amado desde el principio. Y nos amó siendo enemigos de Él, porque antes de conocerlo éramos sus enemigos y sin embargo nos amó. Y fue a la cruz a morir por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Y ese es el amor que cuando nosotros comprendemos a través de esta redención tan preciosa, es con la que Cristo nos pide amar a nuestro prójimo. Incluso a nuestros enemigos. Y entonces, el cristiano, hermanos, el creyente no puede tener enemigos. Ajá. Y dice esto Jesús, ¿para qué? ¿Para qué esto? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esto parece decir que nos convertimos en hijos del Padre Celestial al mostrar amor ágape. Ajá. Y esto es, ¿verdad? Sí, en un sentido, pero Jesús no pide que aseguremos nuestra salvación, ¿verdad? Amando a nuestros enemigos. En primera, no debemos de pensar que tenemos enemigos. Ajá. En lugar de esto, la idea es demostrar amor ágape hacia nuestros enemigos, hacia quienes nos hacen daño, nos persiguen, ya vimos eso de la persecución, y así actuar como verdaderos hijos de nuestro Padre Celestial, que también amó a sus enemigos, tanto que entregó a su Hijo unigénito para morir en la cruz por nosotros. Ajá. Y dice, porque Dios, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces Jesús nos recuerda que amar a quienes nos ama, pues no requiere nada especial, ¿verdad? Hasta cualquier persona naturalmente ama a quienes lo ama, a quienes los aman. Pero Cristo nos pide amar a quienes no nos aman a nosotros y ese es, pues no el reto, ¿verdad? Porque entendiendo ya el amor de Cristo, seguramente ya no se nos va a hacer tan difícil. Y dice, versículo 48, sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En el original griego, la palabra perfecto es teleios. Y esto se deriva la palabra griega telos y significa el fin o la meta. Perfecto, entonces, en griego significa haber llegado al completo desarrollo o a tu fin o a tu meta. Estar completo, haber alcanzado la madurez. Ajá, es otra traducción. ¿Qué quiere decir esto? Dios quiere, hermanos, que vivamos una vida santa, en santidad. Y ya vimos, y es una de las bienaventuranzas, los de limpio corazón, tiene que ver con la santidad. Siendo perfectos, completos, no como si nunca fuéramos a equivocarnos o a cometer un error, sino que seamos perfectos en el sentido, hermanos, de vivir a plenitud nuestra identidad como hijos amados de Dios. Hijos amados. O sea, el primer principio es entender el amor de Dios hacia nosotros. Y de ahí deriva todo. Somos amados y bendecidos por Dios, pero ¿para qué? Pues para hacer una bendición para otras personas. Ajá, para amar a todos como Dios nos amó a nosotros. Ajá. Entonces, solo así las demás personas y todos los demás, los que no conocen aún a Dios, pues solo así van a saber que Cristo vive. Ajá. Solo así van a conocer la paz de Dios. Nuestra identidad entonces como hijos de Dios, pues viene de Dios, ¿verdad? No viene de nosotros mismos. ¿Cómo vamos entonces a ser perfectos? ¿Cómo vamos a alcanzar este fin, esta meta, esta madurez? Uno, la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios nos perfecciona. En Timoteo, vamos rápidamente, segunda de Timoteo 3:16. Lo voy a leer desde el 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El creyente entonces jamás podrá ser perfecto, jamás podrá ser completo o alcanzar la meta y el fin sin Cristo y sin la palabra de Dios. La palabra de Dios, pues ahí incluye sus mandamientos y el modelo de Cristo, pues que está plasmado, ¿verdad?, en los evangelios. Todo esto, hermanos, nos perfecciona. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realizar las mismas obras que Cristo hizo. ¿Qué otra cosa nos perfecciona? El sacrificio de Cristo en la cruz. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, del 1 al 14, y voy a terminar con esto. Y está un poquito largo, pero sí nos da tiempo. 10 del 1 al 14. Dice, porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Bueno, nunca puede, o sea, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley en sí misma no podía hacer esto. Tenía que venir Cristo. ¿Por qué? Porque la ley no podía hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, dice Hebreos, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados,
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién dice? Cristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, Cristo dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad, dice Cristo, somos santificados mediante la ofrenda entonces del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjense lo que hizo Cristo por nosotros. Hizo perfectos para siempre. Nos hizo completos, nos hizo capacitados entonces para alcanzar, hermanos, esa santificación, esa santidad, esa medida del varón perfecto. Y entonces, pues con esto yo voy a terminar. Es Dios únicamente el que nos puede perfeccionar, el que puede perfeccionarnos a través, pues, de Cristo, a través de Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer a Jesús? Pues siempre a través de su palabra y de entender verdaderamente lo que significó su crucifixión, su muerte y resurrección. Y bueno, hermanos, pues me despido, con esto termino. Hacemos una oración, Paz, para terminar. Oramos. Bendito Señor, gracias Señor te damos por esta palabra, Señor. Gracias Señor porque nos enseñas, porque nos recuerdas, Señor, especialmente en esta noche, Señor. Nos recordaste, Padre, cuánto, Señor, tú nos has amado, Señor, desde siempre, Padre. Gracias, Señor, porque no tenemos, Señor, cómo, Señor, pagar ese amor tan inmenso, Señor, que tú has sentido por nosotros desde siempre, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu sacrificio en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque a veces se nos olvida, Señor, todo lo que tú hiciste, Señor, para que nosotros tengamos esta salvación, Señor, y podamos vivir, Señor, en la fe, Señor, a través de ti. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos exhorta, que nos orienta, Señor, y que nunca nos abandona, Señor, y porque tú nos hablas, Señor, a través de ella, Padre, a través, Señor, del Espíritu Santo, Señor, tú te conectas, Señor, con tu palabra, con nuestro espíritu, Señor, y nos hablas, Señor, y nos transformas y nos reconfortas y nos das, Señor, todo lo que necesitamos, Padre. Gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que ese amor con que tú nos has amado, Señor, siempre, Señor, estemos dispuestos, Padre, a reflejarlo, Señor, a todos, Padre, a todos, Señor, aún a los que nos maltratan, aún a los que nos calumnian, aún a los que nos persiguen, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, hermanos. Gracias, pastor. Gracias, pastor Laguna. Pastora, bendiciones. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Buenas noches. Un abrazo, bendiciones. Gracias, pastora. Gracias, Yazaret, Pastor David. Bendiciones. Muchas gracias por el mensaje.